Habla nuestro corazón. En lo elemental, Señor, del tema, haznos regresarnos a lo básico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es así, hermanos, como Dios obra, que este día que estamos hablando de la palabra de Dios, llega a ser también el último día de la celebración de la Semana Nacional de la Biblia. Hace algunos 59 años se juntaron unos hombres de negocios en la ciudad de Nueva York y llegaron a la conclusión que había necesidad de la fortificación espiritual de la nación. En esos días estaba la Segunda Guerra Mundial en Europa en todo su apogeo. Y todos estaban muy conscientes que esa guerra iba también a visitar los Estados Unidos. Estos hombres se juntaron, estos hombres de negocios se juntaron con esa pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué necesita hacerse? Y llegaron a la conclusión que había necesidad de establecer una semana a nivel nacional con un enfoque en la Biblia. Y hermanos, comenzaron un 7 de diciembre de ese año con una radiotransfusión a nivel nacional para enfocarse en la palabra de Dios. Y desde entonces, esa semana se celebra el domingo antes del Día de Acción de Gracias y termina el domingo después del Día de Acción de Gracias, que es este día. Y es cierto, a lo mejor quizás muchos de nosotros no sepamos de esa semana, y quizás sea por razón de nuestro gobernador que está corriendo para presidente, y porque también nuestros presidentes municipales no han dicho nada, pero ustedes deben de saber que 30 gobernadores de los Estados Unidos y 500 presidentes municipales hicieron proclamación a esta semana, la Semana Nacional de la Biblia, para poner enfoque en la palabra de Dios. Esta mañana, hermanos, la Biblia en la vida del creyente. Volteen a la cita de memorización, Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 2. Todos con Biblias abiertas, vamos a leer el texto al unísono. Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2. ¿Todos? Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Señor, habla a nuestro corazón. Queremos de ti, en el nombre de Jesús. Todo recién nacido en el Evangelio necesita e inmediatamente de la palabra de Dios. Necesita inmediatamente de la leche espiritual. Si usted va a un hospital donde están los recién nacidos, tan pronto como aquella criatura ha nacido, tan pronto como ya hayan terminado de lavarlo, de prepararlo, lo llevan inmediatamente a su madre para mamar. El niño necesita
su leche como cosa así de inmediato. Pues hermanos, de igual manera es aquel que ha llegado a conocer a Cristo Jesús. Y yo inmediatamente, al ver a una persona rendirse al Señor Jesús, inmediatamente le muestro el pasaje de la Biblia que quiero que comience a leer, e inmediatamente le digo, mira, ¿sabes qué? Tú has abierto tu corazón a Cristo, persona que tú no conocías. Y ahora Él quiere que tú le conozcas. Y solamente va a ser posible a través de la palabra de Dios. Aquí está, hermanos, la leche espiritual de cada recién nacido en Cristo Jesús. La persona que ha venido a conocer a Cristo Jesús es un bebé en Cristo Jesús. No tiene de qué avergonzarse. Está comenzando. Y van a haber muchas porciones de la palabra de Dios que se constituyen en leche espiritual. La misma palabra de Dios, especialmente si consideramos el Nuevo Testamento, fue escrito en la idioma del pueblo, en la idioma común del pueblo, para entenderse por el más inocente. No hay necesidad de profundizarse en ella, sino sencillamente de deducir de ella la leche espiritual que le va a permitir crecer en Cristo Jesús. Ahora, ya después de que una persona está meditando en ella y se está saciando de ella, entonces viene así gradualmente el crecimiento. Y por eso, hermanos, me gusta tanto el pasaje de Hebreos, el capítulo 5, el 14. Porque ahí es donde el siervo de Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, está haciendo reto a ese pueblo que ya para ahora, dice, debieran de ustedes de ser maestros. Ya debían de haber dejado aquellos rudimentos, aquello del Antiguo Testamento. Ya debieran de haber entrado a saciarse y a probar de la leche espiritual. Y luego el 14. Ya para estas alturas, ya es para estas fechas, debían de estar probando de comida sólida. Lean este texto conmigo, mis hermanos. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es cierto que un niño en Cristo no va a poder entender y a registrar todas las doctrinas que el Señor nos da en su palabra. No va a poder entender quizás en su inicio todos los misterios que el Señor nos revela en su palabra. Pero si ese nuevo creyente va deseando como recién nacido la leche espiritual, esta palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Muy pronto va a ir entendiendo otras enseñanzas y va a ir profundizándose al nivel de entender lo que la Biblia llama ese alimento sólido. Y va adquiriendo, ¿qué cosa? Madurez. En este caso, no está hablando el escritor de edad física. No está hablando necesariamente de ancianos. Podemos tener a niños que van madurando, aunque sean niños. Podemos tener a jóvenes que están maduros. Podemos tener a solteros. Podemos tener a un recién nacido en el Evangelio, muy pronto madurando en el Señor Jesucristo. Pero miren ustedes, ¿dónde está la diferencia? Que esa persona está recibiendo de la palabra de Dios. Y mire usted lo que sucede. Me devuelvo para que no perdamos el sentido del texto. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué sucede
cuando ese niño que ha estado recibiendo leche espiritual comienza a crecer, comienza a madurar, ¿saben qué sucede? Comienza a discernir en lo que algunos llamarían el campo de ética o lo que tiene que ver con convicción. Es muy probable, hermanos, que alguien surja con un tema que no necesariamente está escrito en la Biblia. Por ejemplo, alguien habla del baile, alguien habla de los cigarros, alguien habla y pregunta de la cerveza. Temas como esos y otros muy variados que no están directamente en el texto. Pero ¿qué sucede? Aquel que ya está probando de alimento sólido, por haber estado en la palabra, por poder correctamente, como dijo Pablo a Timoteo, dividir correctamente la escritura, entonces ¿qué sucede? Dios le da la capacidad de poder discernir. Dice la Biblia, sus sentidos son ejercitados y puede decidir entre el bien y el mal. Es por eso, hermanos, que ocasionalmente entramos en argumento, por decirlo así, con una persona que viene creciendo en Cristo Jesús. O entramos en una polémica con una persona que ya tiene años de haber conocido a Cristo, pero todavía está con la tetera, todavía está mamando, todavía no ha salido de la leche. Y es donde comienza el argumento. Sí, hermano, pero es que usted es muy anticuado. Sí, hermano, es que usted es muy legalista. Sí, hermano, es que a usted lo crearon así y asá. Y hermanos, muchas veces no tiene que ver nada con ello, sino sencillamente con regresar a la palabra de Dios. Y el Señor da discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la persona ha estado en ella. Por eso queremos que el nuevo creyente esté siempre en la palabra. ¿Qué más? Porque la misma palabra de Dios dirige la vida de la persona. El Salmo 119, 105 que leímos esta mañana. Lámpara es a mis pies tu palabra y es también lumbrera a mi camino. Es decir, ¿qué? Antes caminaba a tientas, antes caminaba en la oscuridad, pero ahora que he conocido a Cristo y que he conocido su palabra, yo consulto su palabra para las distintas cosas de la vida, para las distintas decisiones de la vida. ¿Y qué sucede? La palabra de Dios me ilumina. Y como hemos dicho ya, hermanos, podemos entrar en decisiones que no están directamente escritas en el texto, pero de la palabra de Dios hay principios bíblicos que podemos aplicar a las mismas situaciones. Y el Señor usa su palabra para dirigirnos. Por lo tanto, hay que utilizar la palabra de Dios diariamente en nuestras vidas. ¿Qué dice el salmista ahí en el Salmo 1? Dice, aquel es el que medita de día y de noche en ella. Él se va a deleitar en ella. Nunca podemos tener lo suficiente de la palabra de Dios. Entonces es un requisito para todo nuevo creyente. Pero ahora, la palabra es importante, hermanos, porque la misma palabra de Dios nos revela la condición espiritual en la cual nos encontramos. Vean ustedes, hermanos. Si no fuera por esta Biblia, ¿dónde estuviéramos? Si alguien no hubiera tomado este santo libro y se hubiera aplicado a ello, nunca, ninguno de nosotros supiera que estaba perdido, que era enemigo de Dios y que estaba condenado a una condenación eterna. Pero ¿qué sucede? A través de la palabra de Dios, Romanos 5:12, nos damos cuenta que la razón por la cual pecamos es porque alguien pecó y ahora transmitió a toda la humanidad ese pecado. ¿Sí? Dice Romanos que el pecado entró por un hombre y así por un hombre la muerte. Por lo tanto, todos somos ahora pecadores.
Usted vea afuera, hermano, sencillamente camine por la calle y póngase usted a pensar cuántas de esas personas no conocen su estatus espiritual. Y al pensar que están agradando a Dios, y aún como escuchábamos esta mañana, en un convivio, la misma persona puede darle gracias al Dios que existe, sin saber que ese Dios ha declarado en su palabra que es pecador y que está condenado. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? No solamente que somos pecadores, pero Isaías, ¿qué declara? Que ese pecado nos ha separado de Dios, que nuestras iniquidades nos han separado de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y más que ese pecado nos va a condenar. Y en lo técnico pudiéramos explicarlo, quizás en verdad la persona no va a irse al infierno por las obras que hizo, aunque sí es cierto que la Biblia dice que escrito está todo lo que el hombre ha hecho en contra de Dios. Lo que lo va a condenar finalmente es que ha rechazado el regalo de Dios en la persona de Cristo Jesús. Pero si la Biblia no nos lo hubiera dicho, no lo supiéramos. No solamente eso, hermanos, la Biblia nos dice cómo ser salvos. Ya lo hemos tratado en esta serie. Pero por eso también decimos a la persona, mire, vamos a leer el Evangelio de Juan. Juan, ¿por qué? Porque Juan contiene esa historia del encuentro de Jesús con Nicodemo. En Nicodemo encontramos a un hombre religioso que pensaba que tenía él la vida eterna ganada, sin saber que tenía que nacer de nuevo. Y es en la palabra de Dios donde nos damos cuenta, en esa misma conversación de Jesús con Nicodemo, la sencillez del Evangelio. La sencillez que Dios quiere utilizar en la persona que está confiando en Dios, que sencillamente venga a Dios con una fe de una criatura. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre es levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación está en la palabra de Dios. ¿Cómo es que voy a ser salvo? Nos devolvemos a la Biblia. ¿Por qué será que cada vez que vamos a hablarle a una persona de Cristo nos devolvemos al texto? ¿Por qué? Porque no van a ser nuestras palabras las que van a salvar, no va a ser nuestra metodología la que va a salvar, sino es que regresamos a la palabra. Y dice la Biblia que en la proclamación del Evangelio está la salvación. Relatar, contar, decir que Cristo Jesús vino a este mundo para dar su vida por los pecadores, que murió en la cruz, de acuerdo a las Escrituras, que el tercer día resucitó, que fue visto por muchos, que es que el ejemplo de que la salvación es la que salva. De que la persona entienda que Dios ha dicho en su palabra que si el hombre solamente y únicamente confiesa a Cristo Jesús con su boca, será salvo. Y hay personas que se van a burlar de eso. Es muy sencillo, no puede ser, pero por eso necesitamos la Biblia. ¿Y cuántas veces no he abierto yo esos pasajes a esa persona que va a recibir a Cristo y le he exigido que lea el texto y que vea que Dios dice en su palabra que la salvación es sencillamente por confesar a Jesús como Salvador? Todo está, hermanos, en la palabra de Dios. Ahora, aquí está una persona que ha venido a los pies de Cristo Jesús. Ha recibido a una persona que no conoce. Y el deseo de Dios es darnos de su palabra para que nosotros ahora le conozcamos a Él. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues tantas veces, hermanos, que hemos recomendado el Evangelio de Juan. Dos razones. Una, porque
se ha conocido como el evangelio más sencillo de los 4 evangelios. Y yo le explico a la persona, mira, ¿sabes qué? Lo más difícil lo vas a encontrar en los primeros 5 o 6 versículos. Le explico la diferencia entre Juan el discípulo que escribió el evangelio y Juan el Bautista de los primeros versículos. Y después de entender eso, todo lo demás es una narración de la historia de la persona de Cristo Jesús. Conócelo. Él ha venido a tu corazón, ahora conoce a la persona de Cristo Jesús. Y la segunda razón, hermanos, es porque el evangelio de Juan llega a ser el evangelio más universal. Es decir, que haga de cuenta que es una historia escrita para la comprensión de todos los pueblos. Ahí está Jesús. Queremos que le conozcas. Filipenses el capítulo 2, del versículo 5 al 8. Que conozcas a Jesús, que conozcas su persona, su carácter, su naturaleza. Que conozcas a aquel que vino a darnos el ejemplo mayor de todos. Aquel que dice la Biblia que fue obediente, que se sometió al plan de Dios. Fue obediente al punto de llegar a ser hombre. Y no solamente hombre, sino siervo. Y no solamente siervo, sino que se sometió aún a muerte y muerte de cruz. Comenzar a conocer su persona. Y luego, ¿qué más, hermanos? En la Biblia están los milagros, los prodigios, las señales que el Señor Jesús hizo. Dice el mismo texto de Juan 20, 30 y 31, que estos fueron escritos, ¿para qué? Para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo seas salvo. Conociendo, hermanos, la persona de Jesús solamente a través de la palabra de Dios. O cuando el Señor nos da un texto como el que está en Juan 17, donde entramos a la privacidad de la oración íntima de Cristo Jesús. Y comenzamos a escuchar con nuestro propio corazón la oración de Cristo con su Padre. Y ahí le conocemos también. Conocemos su persona, conocemos su abnegación, conocemos el hecho de que Él quería que se hiciera la voluntad de su Padre en los cielos. Hermanos, la Biblia. ¿Por qué la Biblia para el nuevo creyente? Porque en la Biblia está Jesús. No solamente en el Nuevo Testamento, pero está también en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cada libro de la Biblia nos habla de Jesús. Ya sea que nos lo describa en detalle, ya sea que nos lo proponga en tipología, pero Jesús está allí. Vea el apéndice que recibió esta mañana. El apéndice número 3. Y comience a considerar a Jesús a través de la Biblia. Él es mi Mardoqueo. Jesús. Jesús es mi redentor pariente en el libro de Esther. Jesús es la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Jesús. Óigame, estamos hablando de esa conversación que nos describe Lucas 24-27, cuando aquellos dos iban en camino a Emaús, muy perturbados por lo que había sucedido, en la esperanza de que había venido el Mesías. Se les acerca un desconocido, que en este caso es el Cristo resucitado. Y aunque no lo pudieron conocer en aquel momento, sí contaron después que no es cierto que nuestro corazón ardía cuando Él nos platicaba. Seguramente, ¿dónde estaba representado en la Biblia? Dice la Biblia que no es cierto que nos contó desde Moisés y todos los profetas de su persona. Ahí está. Y pensaba, hermanos, al escribir de nuevo ese apéndice, al considerar otras posibilidades de descripciones de la persona de Jesús,
Esa misma hoja, hermanos, no solamente me ayuda a conocer a Jesús mejor, pero llega a ser una alabanza. Llega a ser un recurso que yo puedo utilizar para poner allí cuando yo me hinco delante de Dios y darle gloria. Porque lo mismo que me declaran los profetas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, es la persona en la cual yo he puesto mi confianza. Es conocer, hermanos, a Jesús a través de la palabra de Dios de pasta a pasta. La Biblia me habla del pecado. Cuando el hombre quiere saber del origen del pecado, abro la Biblia y encuentro en ella la revelación de ella. ¿Cómo es que Satanás utilizó al animal más bello del huerto? Y a través de ese animal sedujo a Eva y así también a Adán. Pero la Biblia no solamente me habla del pecado, pero también me dice cómo puede ser perdonado de ello. Por eso esta mañana incluyo Hechos 13:38, porque fue el mensaje de la iglesia primitiva. La iglesia que salió a predicar y a decir que había perdón de los pecados en la persona de Cristo Jesús. Y luego, después de ser salvo, ¿qué sucede cuando llego a pecar? La Biblia me da respuesta para saber cómo ser vencedor sobre el pecado. Y saber que en un texto de Romanos 6 está esa enseñanza de saber que ahora tengo que responder como muerto al pecado. Una de tantas enseñanzas sobre cómo ser vencedor. Pero luego, hermanos, como fuera cierto, ya fuera en el caso de un recién nacido en Cristo Jesús o de una persona que quiere iniciar una polémica con un recién nacido en Cristo Jesús, o quizás uno que está sediento, que está en busca de la verdad. ¿Qué si esa persona comienza a hacernos preguntas de la vida? Pues, hermanos, la Biblia tiene la respuesta. No es por nada, hermanos, que estamos aquí estudiando el libro más publicado cada año de todos los libros en la vida. ¿Sabía usted que se venden 26 millones de copias anualmente de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque tienen las respuestas de la vida. Cuando el hombre, sea que en verdad, honestamente, esté indagando o que el hombre neciamente quiera saber algo, hermanos, la Biblia tiene la respuesta. Si es de aquello que se ve o si es de aquello que no se ve. Por ejemplo, si usted quiere saber algo de las eternidades pasadas, de eternidad a eternidad, aquí está. Y no me voy al libro de Génesis, me voy al libro de Juan. A considerar que antes de todas las cosas era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y si quiero saber de las eternidades que siguen, entonces me voy a Apocalipsis y saber que algún día estaré en una ciudad que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. O que si alguien quiere decir, bueno, pero yo tengo otras preguntas, yo quiero saber de la tierra. ¿Cuándo comenzó? Qué mentira, hermanos, nos presenta la ciencia en nuestro día. Cada vez que usted oiga a un científico decir que el mundo tiene millones y billones y que se encontraron una calavera de hace billones de años, esa es una mentira bien hecha del diablo. O vea, usted va a las grutas de Monterrey o las grutas de Nuevo México y usted entra y por ahí están los rótulos de los científicos que esto tiene billones, 8 billones, 13 billones de años de estarse formando. Esas son mentiras. No es cierto. Porque la Biblia le dice exactamente cuándo comenzó el reloj. ¿Sí? Y también cuándo el reloj va a terminar. ¿No es así? Y luego viene un universitario con esa pregunta seria y le hace a usted la pregunta, bueno, a ver, ¿quién vino primero? ¿La gallina o el huevo? Hermanos, la Biblia tiene la respuesta. ¿No es cierto? Y usted así, con todo cariño, usted le dice,
Amigo, la Biblia dice que la gallina vino primero. ¿No es así? Está en la palabra de Dios. O nos platica, hermanos, la Biblia, nos cuenta del paraíso. Podemos contar desde el huerto hasta las calles de oro. ¿Saben por qué pongo este pasaje? Porque el hombre, desde el huerto, Dios quería exaltarlo. En el cumplimiento del Salmo 8. Pero el pecado hizo que el hombre perdiera esa posición de exaltación. Pero ¿sabe qué sucede, hermanos? Algún día esa exaltación del hombre será restaurada. Y estaremos en su presencia y le veremos cara a cara y así caminaremos las calles de oro de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué la Biblia, hermanos? Segunda de Timoteo 3:16. Porque la palabra de Dios me enseña a vivir. Si yo quiero saber vivir, la palabra de Dios me lo enseña. Pero también la palabra de Dios me redarguye. ¿Por qué? ¿Cuántas veces sencillamente en un mensaje o sencillamente en la lectura de la palabra de Dios hay personas que se han puesto a llorar? Me acuerdo de aquel pastor joven que le llamaron a un conflicto matrimonial. Y aún mismo cuando él llegó al mismo conflicto, la pareja todavía estaba a voz alta argumentando y él, nuevo en el ministerio, no sabía qué hacer. Y dice aquel joven que tomó su Biblia y comenzó a leer el capítulo del amor, Primera de Corintios capítulo 13, y cuando terminó, estaban las dos personas llorando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más aguda, más filosa que una espada de dos filos, que redarguye hasta lo más profundo del alma. ¿Qué más? La palabra de Dios puede corregir tu camino. Viene uno al Señor y viene con una vida errada. ¿Y qué sucede? El Señor, dice la palabra de Dios, endereza tus veredas y corrige tu camino. Y luego, ¿qué otra cosa, hermanos? La palabra de Dios nos instruye en toda justicia. Es decir, que Dios quiere que vivamos vidas santas. ¿Cómo hemos de vivir vidas santas si todavía estamos expuestos a todas las tentaciones de este mundo? Hermanos, Dios nos enseña cómo. Y Él nos enseña a vivir en santidad. La palabra de Dios entonces nos prepara. Nos prepara, hermanos, para ministrar. Colosenses 3:16 dice que entonces more abundantemente la palabra en nosotros. Pero ¿cómo va a morar? ¿Cómo va a morar en abundancia? A no ser que no estemos pasando tiempo siempre en ella. ¿Sí? Que así el Señor la use en nuestras vidas. Tenemos que permanecer en la palabra. No es, hermanos, suficiente orar. No es suficiente alabar. Son disciplinas espirituales. Pero si vamos a permanecer en la vid, tenemos que recibir de la palabra. Y el resultado va a ser este, hermanos. Que entonces vamos a hacer bendición a nuestros hijos. Y se va a cumplir Deuteronomio 6, del 6 al 9, ¿no? Para que entonces los padres se sienten con los hijos, o vayan por el camino o donde estén, pueden así edificar sus familias con lo que han recibido de la palabra de Dios. Y eso que entonces estamos recibiendo de la palabra de Dios también se convierte en bendición a la iglesia del Señor Jesús, porque el Señor también nos ha llamado a edificar la iglesia del Señor. El pastor no es el único responsable por instruir la iglesia, sino que la iglesia uno a otro se edifica. ¿Con qué? Con lo que recibe de la palabra de Dios. Por eso dice el texto de que no dejemos de congregarnos
así como iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino que, dice la Biblia, que nos animemos, que nos consolemos. ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué nos vamos a consolar? Con la palabra de Dios. Y luego lo último, hermanos, es que al estar meditando en la palabra de Dios, ¿qué sucede? Cuando el Señor nos dé esa oportunidad y esa cita divina de hablar de Cristo, ¿qué va a suceder? Lo que está ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos a estar preparados para cualquier momento que alguna persona nos pregunte de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a poder responder con la palabra de Dios. Y déjenme decirles algo del mundo inconverso. No siempre el mundo quiere escuchar el mensaje de buenas nuevas. Hay veces que hay que ministrar a la necesidad inmediata que trae la persona. Y cuando hemos estado en la palabra, hermanos, el Señor nos da para compartir. Y hay veces que el escéptico quiere que primero se le conteste esta pregunta que está acá. Y se puede hacer. Para abrir la puerta, para compartir luego las buenas nuevas de salvación. Hermanos, en esta mañana, el reto al nuevo creyente es desear como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que así a través de ella puedas crecer en el Señor. Y el que ya tiene años en Cristo, hermanos, con más razón, y a dejar la leche y comenzar a saborear del alimento sólido. Dios lo permita, Dios lo haga en nuestras vidas. Padre bendito, Señor, danos esa hambre de tu palabra. Y a través de tu Santo Espíritu, Señor, capacítanos para ser de bendición. Aquel que no te conoce, como al niño en Cristo, como aquel que ya tiene años en esta peregrinación. Señor, yo te ruego que tomemos en serio la lectura de la palabra de Dios. Y que así tu Santo Espíritu en el proceso nos haga ver que en verdad tu Santo Espíritu está almacenando verdad en nuestras vidas. Que no solamente, Señor, nos motiva, que no solamente nos hace que nuestra fe crezca, sino también nos hace de bendición a otros. Señor, yo estoy consciente de que hay personas aquí esta mañana que no te conocen, que nunca han rendido su vida a Cristo Jesús. Y mi Dios, tú me has recordado de ellos aún en la preparación de este mensaje. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que si hay esa persona aquí, mi Dios, que no te ha conocido, que en esta mañana tu Santo Espíritu hable a su corazón. Que mi amigo y mi amiga esta mañana pueda entender que si no fuera por este santo libro, no hubiéramos sabido que estábamos condenados a un infierno. Pero por tu gracia y misericordia, tú nos diste este libro para que conociéramos a Cristo, para que supiéramos de la salvación que está disponible para cada uno. Señor, en esta mañana, llama a tus pies ese que necesita ser salvo esta mañana. Mi amigo, mi amiga, donde estés sentado, no es una coincidencia que tú estés aquí.
el Señor te ha traído. El Señor te ha traído para salvar tu alma. Y ahí donde estás, tú puedes experimentar el perdón de Dios de toda una vida si en esta mañana tú le dices al Señor con todo tu corazón: Señor, ora conmigo así, mira, dile al Señor así: Padre Santo, en esta mañana yo he entendido el valor de la Biblia, pero más importante, he entendido que necesito ser salvo. Me arrepiento de todos mis pecados. Y en esta mañana, con todo mi corazón y con mi boca, yo confieso que Jesús es el Señor. Ven ahora, mi Dios, a mi corazón. Perdóname de todos mis pecados. Hazme una nueva persona. Despídenos, mi Dios, ahora, con tu gracia y con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.